Listo. Bueno, muchachos, como les decía, reitero el saludo, muy buena tarde. Vamos a continuar con nuestra jornada de planes hospitalarios de gestión del riesgo de desastres, típicamente conocidos como planes de emergencia. En la jornada de ayer hicimos énfasis en la concientización frente a la importancia de estos programas de gestión al interior de nuestras entidades de salud, teniendo en cuenta pues que de manera internacional y de manera nacional las entidades prestadoras de servicios de salud, las IPS y sobre todo aquellas que prestan servicios de urgencias y servicios asistenciales a público en general, tanto del sector contributivo y demás, pues están consideradas como un servicio público y como parte de la respuesta a emergencias desde el país. Entonces, tenemos gran importancia. También recordar que hay entidades participantes que tienen servicios especializados, no necesariamente asistenciales, pero que igual deben hacer gestión de riesgos de desastres. Entonces, eso fue lo que hablamos ayer. Vimos el componente legal, todo el tema normativo, reglamentario frente al tema. Aclaramos algunos aspectos y ya hoy nos vamos a centrar en lo que es la metodología y contenidos de un plan de gestión del riesgo de desastres enfocado al sector salud. Entonces, inicio tomando como referencia la ley 1523 del año 2012, que es la ley por medio de la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo. En esta ley están las responsabilidades que tienen o que tenemos todos los actores del país frente a la gestión del riesgo de desastres, tanto entidades estatales, entidades públicas y privadas, como comunidad en general. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad frente a la gestión del riesgo de desastres. Tenemos responsabilidad. Bien. Entonces, esta ley, en su artículo 42, habla del análisis de riesgo y los planes de contingencia. Así se llaman. Y dice que todas las entidades de prestación de servicios públicos, como muchos de ustedes, así como las que específicamente determinan la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como lo son nivel 2 y nivel 3 asistencial, de aquellas que se consideran esenciales para la prestación de la respuesta a emergencias a nivel nacional, regional y local. Dice que se deben desarrollar análisis de riesgo y que se tienen que tener acciones para reducir los riesgos y tener unos planes de emergencia y contingencias que son de obligatorio cumplimiento. A raíz de ese artículo 42 y esta exigencia, surge el decreto 2157 del año 2017. Este decreto es el que adopta o plantea las directrices para la elaboración de los planes de gestión del riesgo de desastres para entidades públicas y privadas. Es una de las, digamos, metodologías propuestas a nivel nacional que busca estandarizar algunos términos, algunos conceptos y una estructura documental para la elaboración de estos planes de gestión. No es la única. Incluso en este mismo año, pero con una formulación desde el año 2016, se creó una guía hospitalaria para la gestión del riesgo de desastres. Como les digo, salió en el año 2016, se emitió en 2017, pero se creó en 2016 y fue en concordancia con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. De esta guía, de hecho, de estos dos componentes metodológicos, vamos a estar hablando y vamos a estar complementando la construcción de nuestros planes de emergencia, de nuestros planes de gestión del riesgo de desastres. Me vuelvo un poquito, simplemente para mostrar quiénes son los responsables de implementar decreto 2157, porque pues sé que hay unas IPS, por ejemplo, de seguridad y salud del trabajo, otras IPS de temas no asistenciales, que no tienen servicios de urgencias, que no están consideradas como esenciales para la respuesta a la emergencia y demás, pero este decreto 2157 les puede servir de guía, aunque no tengan que cumplirlo, ¿no? Entonces son responsables los que presten servicios públicos. Obra civil de mayor, desarrollo de actividades industriales, no es el caso de nosotros. Otras actividades que pueden significar riesgo de desastre para la sociedad y el ambiente, podría ser
transporte y almacenamiento de carga y construcciones categoría 4. Los centros asistenciales, nivel 2, nivel 3 hacia arriba, clasifican como nivel 4, que son esenciales, tienen uso específico y de relevancia social. Bien, habla de los responsables también. ¿Quiénes? Los responsables de los espacios físicos que generan aglomeraciones. Algunas instituciones de salud significan o tienen esa situación, ¿no? De albergar muchas personas en un momento dado. Entonces hablábamos ayer como las compañeras de Foscal nos decían que cada una de las torres puede tener 800 personas en un momento dado. Entonces, se habla de aglomeración masiva de personas a esa cantidad de personas reunidas en un mismo momento con un objetivo establecido según la capacidad del municipio. Es decir, lo que para Bogotá pudiera ser una aglomeración masiva, una aglomeración de personas, más de 500 o de 1000 personas, para un municipio pequeño una aglomeración de personas puede ser perfectamente tener 100 personas reunidas en un establecimiento. Entonces, hay que tener en cuenta estas consideraciones. Entonces, aquí también nos alcanza a pegar algunas de las instituciones. También nos dice en este mismo artículo 2315122, el parágrafo 3, que la responsabilidad de la implementación es del representante legal, acorde a lo establecido en sus sistemas de gestión, es lo que yo les decía ayer. Pero bueno, no voy a demorarme en esto. Bueno, nuevamente lo que les mencioné ahorita, este convenio 344 de la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nos lanza una guía que también van a tener ustedes. Bueno, eso se puede descargar de una manera muy fácil, pero igual dentro del material que se está o que se va a entregar de esta parte del diplomado, también van a tener esta guía. Son 100 y pico de páginas donde explica claramente cuáles son algunas herramientas metodológicas para la formulación de planes hospitalarios de gestión del riesgo de desastres. Muy bien. Muchachos, integrando las diferentes metodologías junto con el decreto 2157 y ley 1523 del año 2012, es importante que entendamos cómo funciona el proceso de gestión del riesgo de desastres. Se divide en 3 subprocesos, uno que se llama conocimiento del riesgo, que es importante y va bajo la lógica para la comprensión de riesgos, identificación, análisis, para luego generar unas acciones de intervención priorizadas y finalmente unos preparativos y una mejora continua, que es algo que debemos tener presente. Entonces, dentro del conocimiento del riesgo está el análisis de riesgo, que es nuestro punto de partida. Toda gestión de riesgo, cualquiera que sea, bajo cualquier estándar o cualquier metodología internacional, inicia con eso, con una identificación de amenazas. Luego de eso hay que analizarlo. Entonces yo hago un listado de amenazas que pueden ser demasiadas y definitivamente tengo que priorizar la intervención de las mismas. Entonces lo que hago es un análisis. Ese análisis de riesgo se puede hacer de manera cualitativa, de manera cuantitativa. Un análisis cualitativo es sus características, su origen, factores de riesgo, en fin, situaciones que potencializan la materialización, factores que por el contrario lo marginan, en fin. Y un análisis cuantitativo, que es lo que uno normalmente procura hacer con el ánimo de ser objetivo, ser más objetivo. Es más, si llevamos todo un modelo matemático, es más fácil hacer operaciones con números, poder comparar con una cifra versus otra, que simplemente con una característica cualitativa. Entonces, bueno, se hace el análisis de riesgo. De ese análisis de riesgo se tiene una priorización de riesgos. Se establece también un monitoreo de riesgo, es decir, según la caracterización de los riesgos se hace una identificación de factores que pueden indicar que un riesgo está próximo o es inminente su materialización, ¿no? Y es lo que nos permite también los sistemas de alerta y en fin, de eso vamos a hablar más adelante. Mecanismos de comunicación del riesgo es cómo nosotros socializamos los riesgos, no solamente cuando son inminentes su materialización, sino cómo lo comunicamos a todo el mundo.
Y la identificación y caracterización de escenarios de riesgo. En un establecimiento de salud, no todas las áreas tienen la misma criticidad. Hay zonas seguras comparadas con otras que tienen mayor riesgo por presencia de gases medicinales, por presencia de insumos, por presencia de calderas, por presencia pues de elementos de plantas de generación eléctrica, subestaciones, en fin. Entonces toda esa caracterización se hace. También hay zonas que son abiertas al público, como los servicios de urgencia, donde no solamente van a llegar usuarios, sino que pueden llegar también personas con una intención no tan buena. En fin, luego de conocer el riesgo, y eso implica el conocimiento de nuestro contexto interno y de nuestro contexto externo también, luego viene mecanismos de reducción del riesgo. Entonces, habiendo hecho esa realización, debemos establecer una intervención prospectiva, es decir, a futuro, que lo que busca es prevención principalmente y mitigación. También debe haber una intervención correctiva que lo que busca es subsanar aquellas desviaciones, aquellas condiciones subestándar, es decir, lo que no estamos cumpliendo, lo que está por fuera de parámetro normativo, lo que me da una vulnerabilidad. Entonces, se deben determinar unas acciones de intervención para prevenir, para mitigar y para corregir condiciones subestándar. Y también busca una protección financiera. Entonces, aquí una protección financiera, estamos hablando de mecanismos de aseguramiento, estamos hablando de mecanismos de financiación articulados con el Estado, con fondos de calamidades, con fondos de gestión del riesgo de desastres municipales, departamentales, nacionales, en fin. Buscar la manera, ¿sí? Buscar la manera de que garanticemos los recursos, no solamente económicos, sino técnicos para poder afrontar las emergencias. Y luego viene el manejo del desastre. Para el manejo del desastre, pues es muy importante preparar la respuesta, es decir, establecer los planes de contingencia, que son ese conjunto de estrategias para el afrontamiento de eventos específicos, que incluyen procedimientos, que incluyen recursos propios, externos, mecanismos de comunicación, en fin, toda la estrategia para responder ante un evento de emergencia. Preparación de la recuperación, muchachos. Ayer lo mencionábamos en un momento dado sobre pues, lo que se sugiere dentro del programa de hospitales seguros, y es que un hospital seguro es aquel que a pesar de una afectación sufre mínima afectación y puede continuar inmediatamente operando al máximo de su capacidad instalada y con una autonomía, ¿no? Entonces, digamos que la afectación es mínima, por ende, la recuperación va a ser casi instantánea, ¿cierto? Idealmente, eso es lo ideal. Entonces, debe haber una recuperación y si la afectación es mayor, pues esa recuperación tiene que gestionarse de una manera mucho más estructurada, pero tiene que estar ese componente de recuperación establecido. Listo, cuando se da la emergencia, pues ya se ejecuta la respuesta y finalmente se ejecuta la recuperación. Entonces viene la preparación de estas y la ejecución de las mismas. Este es el esquema de procesos para la gestión del riesgo de desastres que plantea la ley 1523, que plantea el decreto 2157 y que está articulado con todo nuestro Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que se muestra en esta, ¿dónde la metí? ¿Dónde la metí? Ah, no puede ser. No lo metí tal vez. Bueno, muchachos, esos procesos de gestión del riesgo de desastres ajustado a entidades de salud, podemos, digamos, resumirlos de la siguiente manera. Entonces, el conocimiento del riesgo en entidades de salud lo podemos, digamos, resumir a unos aspectos importantes. Índice de seguridad hospitalaria. Esto es una metodología que existe también derivada de Organización Panamericana de la Salud y también de la OMS para evaluar de una manera general, mediante herramientas de verificación, qué tan seguro
es un centro asistencial. ¿Qué tan preparado está? ¿Qué probabilidad tiene de poder seguir siendo funcional a pesar de una afectación por un evento de emergencia o desastre? Ya sea de origen interno o ya sea de origen externo. Ojo, es una metodología que ayuda a una herramienta muy práctica, ya está documentada. También les voy a facilitar este manual del índice de seguridad hospitalaria para que pues lo miren, lo revisen. Tienen unas tablas anexas de verificación bastante sencillas de comprender, que se pueden desarrollar de una manera sencilla y tener un índice de seguridad hospitalaria que nos sirve como referencia, como un mecanismo diagnóstico. Ojo, pero yo quiero hacer claridad en algo, y es que hay algo que se llama análisis de riesgo y vulnerabilidad. Este índice nos puede ayudar en él, pero hay algunos aspectos que son tan específicos que hay que analizarlos de manera mucho más rigurosa, con las personas encargadas de la toma de decisiones, con entidades asesoras y de manera articulada con los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, por ejemplo. Bien, muchachos, dentro del conocimiento del riesgo también es muy importante conocer los instrumentos de planificación territorial. ¿Qué está determinado dentro de los planes de gobierno municipales, regionales y nacionales para el tema de fortalecimiento institucional? Es más, dentro de la adopción de estos programas de hospital seguro y demás, incluso estatalmente se generaron unos programas para financiación de procesos de mejora de las condiciones de seguridad hospitalaria, derivado de estos programas. No sé en este momento cómo esté el tema del acceso a recursos, pero habían unos plazos en años anteriores para presentar esos índices de seguridad y los planes de intervención para la mejora y poder aplicar un proceso de fondeo estatal para esas intervenciones y esas mejoras. Muy bien, el análisis de la situación de salud, eso también tiene que ver obviamente con las regiones y el área de jurisdicción o de cobertura que tiene nuestra institución de salud. Entonces, hay que conocer nuestro contexto, tanto interno como externo. Hay que conocer qué hay que nos pueda favorecer, qué hay que nos pueda retrasar los procesos, en fin. Eso es conocer nuestro contexto. Bien, en cuanto a la reducción, se establecen unas acciones que son los planes de intervención. Recuerden, la mejora continua. Obras de reforzamiento estructural. Entonces, uno de los componentes importantes del índice de seguridad hospitalaria es el índice de seguridad estructural. ¿Qué es el tema de seguridad estructural? Pues el tema de infraestructura, construcción, establecimiento físico. ¿Cómo estamos en cuanto a tipo de construcción? El tema de sismoresistencia, niveles de redundancia estructural. Ese tema estructural es muy importante. Y justamente y a raíz de eso, yo vi en años pasados, estamos hablando de los últimos 10 años, cómo centros asistenciales de gran tamaño definitivamente surtieron un proceso de reforzamiento estructural, cosa que me parece magnífico, aunque pues, en algunos de ellos cuestiono un poco la pertinencia de un reforzamiento estructural versus la construcción de un nuevo establecimiento, ¿no? Unos hospitales y algunos centros asistenciales que eran muy vetustos, que por más que se les ponga una exoestructura que vaya a fortalecer su resistencia frente a eventos sísmicos, pues no sé hasta dónde es eso lo más apropiado, ¿no? Y no sé hasta dónde va mejor hacer una renovación de edificaciones. Pero bueno, obviamente eso tiene unas implicaciones políticas y administrativas de alto impacto. Pero bueno, planes de mantenimiento preventivo y correctivo. Este tema es muy importante. Un sistema puede estar recién instalado, un sistema puede tener todas las bondades, ser de última tecnología, ser automatizado, pero si no goza de un programa que garantice su óptima operación en el tiempo, pues estos sistemas también terminan colapsando. Entonces es importante que eso esté muy bien estructurado y esté integrado a los procesos de gestión del riesgo. Lo que yo les decía ayer, la gestión del riesgo es algo holístico, algo transversal, es algo universal. Y el riesgo de desastres también está asociado
a un programa deficiente de mantenimiento de instalaciones, planta física y componentes no estructurales como servicios públicos, sistemas de generación, sistemas de gases medicinales, incluso el mismo tema de almacenamiento de stock de insumos asistenciales y demás. Bien, y ya frente al manejo del desastre, pues está obviamente el plan hospitalario para emergencias, están los planes de contingencia que están dentro de este y están mecanismos de preparación como los simulacros y las simulaciones. Yo le agregaría aquí el tema de la recuperación. Bien, muchachos, ¿cómo vamos? Preguntas acá. Hola, ¿está por ahí? ¿Todo claro? Dice William. Gracias, William. Sí, profe, sí, todo claro. Muy bien. Listo. Entonces recuerden, si hay preguntas, hay que levantar la mano o abra su micrófono. Yo no me pongo bravo si me interrumpen. No tengo ningún lío con eso. Bien, muchachos. Los planes hospitalarios de gestión del riesgo de desastre definitivamente deben estar integrados a los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. Bueno, obviamente, y hago la aclaración, para todos aquellos que trabajan con empresas sociales del Estado o para quienes trabajan en los centros de urgencias o quienes brindan atención de urgencias a una jurisdicción. Bien, estrategia de respuesta municipal y protocolos específicos. Bueno, cuando hablamos de protocolos, hablamos de articulación de diferentes entidades. Entonces ahí está la Secretaría de Salud, ahí está el Centro Regulador de Urgencias también como elemento líder, están los centros asistenciales, están las organizaciones de ayuda, socorro y rescate, tanto privadas como estatales, está la fuerza pública, están las alcaldías, en fin, todo el mundo se articula a través de protocolos. Muy bien, plan hospitalario de emergencias del sector público y privado, del que estamos hablando, y planes comunitarios. Las comunidades dentro de la gestión del riesgo de desastres también tienen responsabilidades. Básicamente las comunidades lo que deben hacer es propender por tener una capacidad de afrontamiento, por lo menos inicial. Y obviamente esas capacidades de afrontamiento involucran a los centros asistenciales. Entonces, todo tiene que estar articulado. Y pues, como dice por ahí, el programa ya viejito de la televisión colombiana, dejémonos de vainas. Pero esas cosas no siempre están tan desarrolladas, ¿no? Bueno. En cuanto a conocimiento y reducción del riesgo de desastres, los municipios normalmente tienen los planes municipales de gestión del riesgo y los planes departamentales de gestión del riesgo de desastres. Hay unos planes de ordenamiento territorial, los POT, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Ustedes saben que el manejo de cuencas es muy importante, son estas las que en un momento dado presentan amenazas importantes. Agendas ambientales locales, las estrategias municipales y departamentales de respuesta a emergencias, y las entidades de salud también tienen que manejar unos programas de conocimiento y reducción del riesgo, entre ellos el índice de seguridad hospitalaria que ya lo mencionamos, evaluación de escenarios de riesgo, que son los mapas de riesgo, mirar cuáles son nuestros escenarios internos y externos, análisis de la situación de salud de nuestro entorno, planes de intervención y mantenimiento y reforzamiento estructural. En cuanto al manejo del desastre, pues entonces vuelven a aparecer las estrategias municipales y departamentales de respuesta a emergencias, aparece lo que es el manejo de sala de crisis bajo sistema comando de incidentes. Nosotros también tenemos sistema comando de incidentes, tenemos sistema comando de incidentes hospitalario. Bien, evaluación de daños y necesidades, los planes de acción específico y los planes de recuperación. Nosotros tenemos planes hospitalarios, planes de contingencia, estructura de organización ante emergencias, y evaluación de daños y análisis de necesidades en salud también. Digamos que ahí va como para pues hacer el paralelo de las estrategias que se manejan tanto a nivel territorial como a nivel de instituciones de salud. Ya en cuanto a responsabilidades,
empezamos aquí a ver unas muy específicas. Ya ahorita las listamos de una manera un poco más sencillas, pero aquí con ese esquema gráfico de pronto puede ser más claro. Nosotros tenemos que llevar unos preparativos. Entonces, para eso evaluamos la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta que tiene la institución. Establecemos un funcionamiento con la red de servicios de salud, articular sistemas de referencia y contrarreferencia y todo el sistema de apoyo de secretarías, preparar planes y programas para situaciones de emergencia, que son los planes hospitalarios, y los programas de educación continuada. En ese tema hablábamos de manera general ayer de cómo era importante que todo el mundo estuviera en sintonía de los roles y responsabilidad y todo el tema de estructura frente al tema de gestión del riesgo de desastres para el afrontamiento de una emergencia. Y cuando la emergencia se da, pues tenemos que tener una capacidad de reacción que, por un lado, exige coordinación. Entonces eso implica el sistema comando de incidentes hospitalario, que hablaremos de eso el día viernes. Y la toma de decisiones frente a la emergencia. Entonces hay que coordinar, analizar, tomar decisiones, establecer mecanismos de asistencia médica, ¿cierto? Atención a afectados, seguir prestando el servicio, coordinar con la red de urgencias y con los servicios de apoyo, evaluar el impacto en salud y controlar riesgos asociados. Organización de apoyo a las operaciones de respuesta y recuperación rápida de la red de salud. Pero bueno, así es muy general y ya vamos entrando en algunos detalles. 69W5AR, buenas tardes, disculpe la hora, tranquilo, tranquila, pero que no me vuelva a repetir. Bien, muchachos, en cuanto a responsabilidad ya específica en gestión del riesgo de desastres en salud, tenemos entonces reforzar la capacidad operativa del establecimiento de salud. De lo que se habla en términos generales es tener equipamiento y una infraestructura acondicionada y un stock de recursos que nos permita una autonomía al menos de 72 horas. Que pase lo que pase, durante 72 horas se puede hacer frente a la demanda emergente de servicios en salud. Establecer unos procedimientos operativos normalizados o estandarizados. Esos PONs son las acciones ordenadas que se siguen ante un evento de emergencia específica y que hacen parte de los planes de contingencia. Establecer planes de ayuda mutua. Los planes de ayuda mutua, dentro del enfoque que da la gestión del riesgo a nivel hospitalario, hablan principalmente de esas entidades de apoyo para el afrontamiento de emergencia, ya sea de orden interno o de orden externo. Pero hablamos netamente de afrontamiento, pero para aquellas entidades, sobre todo de orden privado, que no prestan servicio asistencial, también vale la pena tener en cuenta algo que se llama continuidad del negocio, donde los planes de ayuda mutua adquieren una relevancia mucho mayor, porque no es solamente lo que yo necesito para afrontar la emergencia, sino lo que necesito para recuperarme y lo que necesito para mantenerme vigente en un medio. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos una IPS que presta servicios tecnológicos para imágenes diagnósticas. Entonces tenemos equipos biomédicos de alto costo, equipos de valor y bastante delicados. Obviamente, si llega a ocurrir una emergencia, pues yo tengo que estar en capacidad de reaccionar no solamente para proteger personas, medio ambiente, cosas y equipos, sino que tengo que tenerlos asegurados. Y si algo pasa, yo necesito tener un convenio con ese proveedor, con esa empresa que lo vende o con esa empresa de mantenimiento, que son nuestros aliados estratégicos, en un momento dado, que me asistan en caso de una falla o una afectación.
Eso lo que permite es que nosotros restablezcamos el servicio rápidamente y que sigamos vigentes. Es más, hay equipos que incluso a veces cuesta asegurar, ¿no? Por temas de costo, por temas de disponibilidad de servicio postventa y una serie de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que gestionarlas para que en un momento dado la afectación sea menos profunda. Bien. Optimización de la capacidad operativa. Eso quiere decir temas de coordinación, temas de organización, temas de asignación de roles, de manejo de recursos. Evaluación y atención en saneamiento básico ambiental. Ustedes saben que el tema de sostenibilidad es un requisito impajaritable, como dicen por ahí, es importante, es muy importante que nosotros propendamos por la mínima afectación al medio ambiente también en un momento dado, y eso habla de optimización en el uso de servicios, de insumos, de materias primas y demás, y obviamente la generación de mínima de residuos potencialmente, digamos, nocivos. Bien, organización del Comité Operativo de Emergencias del Sector Salud, que para facilitarnos la comprensión se llama Comité Hospitalario de Emergencias. Formación y socialización de funciones del Comité Hospitalario de Emergencias y de toda la población de las instituciones de salud. Lo que hablábamos ayer, todos debemos estar en sintonía. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. Listo, pues. Formación y socialización en funciones del Comité Hospitalario de Emergencias. Ayer hablábamos de cómo no siempre es fácil que el personal esté totalmente articulado para responder a una emergencia. Y eso ocurre principalmente porque los directivos no tienen claridad de su rol y sus responsabilidades. A veces, pues nuestros directivos de establecimientos en salud tienen obviamente unos retos muy grandes desde el punto de vista del mercado, del tema financiero y demás, y obviamente por cumplimiento de ciertos requisitos legales, que a veces olvidamos este tipo de estrategias. Pero es importante que ellos se enteren, se formen y se entrenen, porque ellos son los que tienen que liderar la situación de respuesta a emergencia igual, en el momento de una perturbación. Entonces es muy importante que ellos estén en sintonía. Bien, planificación y ejecución de simulacros y simulaciones. Simulacros y simulaciones. ¿Será esto lo mismo? ¿Qué es un simulacro y qué es una simulación? ¿Lo tenemos claro? Sí, profe, gracias. ¿Lo tienen claro qué es un simulacro y qué es una simulación? ¿Será lo mismo? ¿Es diferente? Es diferente, profe, es diferente. Un simulacro y una simulación es diferente, pero sí está claro, profe. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia para todos? Por si alguien no lo tiene presente. Ayúdenme con eso. El simulacro es aquel que se lleva a cabo tengo entendido, cada año. Y la simulación es aquella que practica la empresa cada 3 meses, mínimo. Disculpa. Una simulación es algo más oral, más de escritorio. Se ponen ejemplos, se hacen actividades, digamos, didácticas y es de escritorio. Y el simulacro es en el cual ejecutamos, actuamos. Perfecto. Sí, claro. Sí, tienes razón. Cambiaron las barras. Definitivamente sí es así. La simulación es un ejercicio básicamente de juego de roles y de análisis de caso que se hace en un escritorio o se hace de manera virtual, donde se plantea un escenario de riesgo y una afectación por emergencia o desastre. Y los integrantes del equipo de toma de decisión del Comité Hospitalario de Emergencias desarrollan un análisis según su rol en la entidad y la responsabilidad en el momento de la emergencia. No exige un despliegue real de recursos, no exige parálisis o afectación de los servicios de la institución de salud.
Esa es la diferencia, básicamente, a término general. El simulacro es cuando ya hay desplazamiento de recursos, cuando ya se involucra el personal asistencial, algunos usuarios o personal de apoyo ya de la institución. Bien, los dos son muy importantes. Los dos tienen un enfoque muy específico. Entonces, de eso vamos a hablar el día lunes, de simulacros y simulaciones y las bondades que el uno y el otro tienen. Y como lo decía ahorita, no me di cuenta quién fue, que uno se hace cada año y otro se hace cada 3 meses. Bueno, eso puede ser un plan definido de simulacros y simulaciones, pero los simulacros se hacen tantos como sean necesarios para garantizar, obviamente, el afianzamiento en las maniobras y los procedimientos y los protocolos de respuesta a emergencias. Y la simulación ayuda mucho, sobre todo, a fortalecer la capacidad de las personas que toman decisiones. Entonces, tiene sus bondades, pero son muy diferentes y se pueden hacer tantos como sean necesarios. Si lo hacen cada 3 meses, magnífico. Muy bien. Implementación de planes de contingencia. Ya les decía yo que era un plan de contingencia, ¿no? Plan de contingencia es el conjunto de estrategias, recursos, procedimientos y estándares para responder ante un evento específico. Por ejemplo, el plan de contingencias para evacuaciones hospitalarias. Hay evacuación de diferentes áreas, de diferentes maneras. Hay horizontales, verticales, transversales. En fin, hay evacuaciones parciales, hay totales, y dentro de ese plan de contingencias se establecen esos parámetros y esos procedimientos, por decirlo de alguna manera, específicos para cada escenario. Muy bien. Establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica después del desastre. Es muy importante. Es muy importante que eso también se tenga establecido en el establecimiento de salud. Obviamente, después de un desastre, el tema de salud pública se afecta sensiblemente y sobrevienen eventos infecciosos, eventos, digamos que se propagan rápidamente en una zona de afectación y es importante tener registro y conocimiento de eso. Todos sabemos que el manejo de datos actualmente es indispensable para la toma de decisiones, entonces es muy importante llevar todo ese tema. Evaluación de daños y análisis de necesidades en el sector salud. En el inventario de recursos es importante hacer identificación de elementos sensibles o elementos de alta relevancia para la prestación del servicio de salud. Y obviamente cuando hay una emergencia que pueda incluso afectar el funcionamiento normal del establecimiento, pues hay que evaluar qué afectación recibieron estos elementos esenciales para saber qué necesidades emergentes y de inmediato se generan para poderles darle cobertura y una recuperación inmediata para la puesta en operación rápidamente, la rehabilitación del servicio. Muy bien, estrategias y procedimientos de referencia y contrarreferencia. Es cómo se coordina a través de los centros reguladores de urgencia y toda la capacidad instalada del sistema de salud, todo el tema de apoyo interinstitucional para el tema de referencia y contrarreferencia. Bien, medidas de protección y recuperación de la salud mental en población y personal de respuesta. Yo creo que ese tema fue bastante evidente con la pandemia por el SARS-CoV-2, ¿no? Obviamente el nivel de estrés fue importantísimo. Entonces veíamos ahí cómo la gente llegaba al punto de definitivamente poner sobre una balanza el tema de subsistencia económica versus su exposición a riesgo biológico, ¿no? Por la pandemia. Y el nivel de estrés y cómo muchos simplemente desistían. Incluso hubo personal asistencial que cambió completamente de actividad, ¿no? Porque definitivamente la salud mental se ve afectada por una emergencia. Los que hemos estado en situaciones de emergencias y desastre de alto impacto, sabemos de cómo se puede uno cargar emocionalmente y cómo le puede jugar en contra, ¿no? Para su salud mental. Entonces, todo ese tema es muy importante y tiene que haber una estructura de apoyo para esos componentes importantes.
Me gustaría que nos contaran frente a este tema, qué experiencia tenemos frente al tema de recuperación de la salud mental en población y personal asistencial. ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue la experiencia y el aprendizaje que tuvieron con el evento de pandemia? A ver, los leo por el chat. O alguien que abra su micrófono y nos cuente. Buenas tardes. Hola, Rosmary, buenas tardes. Bueno, yo tengo una IPS de salud acá en San Andrés Islas y fue muy duro, no podíamos dejar entrar tantas personas a atender. Duramos primero un mes cerrado, después las EPS nos obligaron que teníamos que seguir trabajando, que no podíamos dejar la gente desamparada. Y entonces nos sobreprotegimos con una cantidad de implementación, gastos que fueron extremadamente para la parte administrativa exagerado, geles, fumigadores, mejor dicho, todo era desechable, cajas de tapaboca, los profesionales se vestían con unos, parecían astronautas, y allá solamente se atiende consulta externa de rehabilitación. Entonces, los profesionales, algunos dijeron que no seguían trabajando, que mejor suspendían, que ellos no iban a arriesgar su vida. Y empezamos a trabajar con poquita gente, se quedaron como 5, nada más trabajando. Y así hasta que ya fueron abriendo y se puso la reapertura otra vez. Pero fue muy duro y la salud mental muy afectada. Bien, ¿y qué estrategias pudieron implementar con las personas que definitivamente siguieron en la prestación del servicio? La estrategia que era lo que te dije, la bioseguridad. Se compraron unos vestidos que daban bastante calor, que se colocaban como astronauta, se colocaban de pie a cabeza, tapabocas, gafas de protección, guantes. Mejor dicho, era una cosa impresionante, cómo teníamos que atender los pacientes y no los querían ni tocar. De esa forma laboramos casi un año. Estuvimos con esa bioseguridad, pero súper estricta, las batas. Luego fuimos ya aquí paulatinamente quitando. Pero al principio se quedaron poquitos a trabajar. Yo tuve que hacer una convocatoria y decir, bueno, ¿quién sigue? ¿Quién para? Y así seguimos funcionando hasta que ya arrancó. Esa fue la estrategia. Bueno, eso frente al tema biosanitario, ¿no? Pero el tema de salud mental, sí, lo que dice Soliver, el tema del estrés y el miedo, ¿cómo lo abordan? Bueno, el estrés, el miedo lo trabaja. Yo tengo también psicólogas. Entonces, las psicólogas le trabajaron mucho esa parte del miedo, del temor, que porque somos de salud, siempre vamos a estar arriesgados, pero si cumplimos con toda la bioseguridad y nos cuidamos, podemos seguir, pero no podemos tirarnos a meternos, encerrarnos en la casa cuando también tenemos responsabilidades. Entonces se fue trabajando mucho, pero aún así todavía esa secuela de la salud mental quedó muy presente. Todavía ellas tienen mucho temor, todo, o sea, todavía se sigue manteniendo la seguridad en la parte de tapabocas como mínimo y los guantes y las batas, o sea, pero ya el astronauta y toda la forma como se vestían antes, no. Pero sí sí se afectaron, claro que sí, quedaron muy afectadas. Todos los de la salud quedamos afectados. Pero fíjese que ahí empieza uno a darse cuenta cómo esos temas que antes no los contemplaba uno realmente son importantes. El tema de salud mental es muy importante. Entonces dice psicología en línea, dice Solivet. Isabel Mora dice, al inicio con tantas noticias se satura una información. Claro, al comienzo eso fue horrible. Es más, llegar al punto hasta de restringirse, ver tanto noticiero, ¿no? Y tanta cosa.
informarse muy bien, entrenarse muy bien, tener la dotación adecuada y evitar contaminarse tanto, porque definitivamente a veces los medios de comunicación no funcionan muy bien, ¿no? Muchos No empleadores... solamente los medios de comunicación, sino las cadenas masivas de WhatsApp con tanta desinformación. Era Definitivamente. mejor desvincularse de todo eso y no ver casi televisión ni WhatsApp, porque colocaban unas cosas horribles. Absolutamente, muchachos, ¿no? Y el estrés postraumático también es grande y hay que intervenirlo, de lo contrario sigue uno afectado. A mí me pasó al comienzo, cuando yo inicié en el tema de atención de emergencias y atención prehospitalaria, que uno se carga emocionalmente y eso a veces es inconsciente y uno termina manifestándolo de maneras muy diversas. Y solamente cuando uno empieza a conocer de este tema de salud mental es que empieza a decir, oye, sí, yo tenía unas manifestaciones de tristeza, como de angustia existencial, sin saber por qué, sin ser una de mis condiciones habituales. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Robinson, buena tarde, ¿cómo vamos? Buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, hermano, muy bien. Bueno, profe, en lo que concierne a todo lo que se estaba hablando, en lo anterior escuchado a los demás compañeros, pues también vale recalcar que las personas mayores de edad, pues era el mayor temor con ellas. ¿Se le cerró? Se le cerró, Robinson. Pues decía que pues en todo lo que pues concierne a todas las cosas que veníamos hablando con los compañeros anteriormente, pues las personas mayores afectadas eran las personas mayores de edad, pues ya que pues ellas eran vulnerables en este tema de que lo que era el COVID, pues pero fueron personas que pues se mandaban a las casas y pues tenían medidas de protección con psicólogos y estudios, y pues los compañeros que seguíamos en la lucha trabajando durante estas jornadas laborales que a veces eran extensas en 24 horas, digamos así, desde ese punto de vista, pues teníamos que pues darle fuerzas y seguir insistiendo hasta que pudimos sacar el proceso adelante. Pues hoy nos reímos y pues damos gracias a Dios por todas las personas que pues partieron durante esta pandemia, pero pudimos sobrellevar todo el tema de lo que fue COVID en su momento. Ok, perfecto, sí, claro. Es más, y el por qué, pues, pregunté por esto, es con el ánimo de también de preparar o disponer a las personas a un adecuado afrontamiento de una situación de emergencia, ¿no? Cuando uno es asistencial, cuando uno presta asistencia, pues a uno lo mueve una motivación enorme de ayudar, un sentido de solidaridad enorme y obviamente un sentido humano profundo. Y definitivamente uno tiene que aprender a afrontar esas situaciones. No todos, incluso profesionales de salud, logran tener un desarrollo profesional en el área asistencial significativo justamente por eso, porque no manejan sus emociones y todo el tema de salud mental. Pero bueno, muchachos, sigamos adelante, por favor. Como les he venido mencionando, de diferentes análisis internacionales, pues obviamente instituciones como Naciones Unidas y componente de salud ¿para qué? Para Naciones Unidas, que pues obviamente la Organización Mundial de la Salud, pues empezaron a establecer unas estrategias para poder darle soporte al sector salud para que fuese efectivo en el momento de las emergencias. Asistencia, aporte, bioseguridad, autocuidado cobra mucha importancia. Listo, sí, claro. Ese tema de las líneas de asistencia en salud mental para profesionales de salud fueron importantes y todo el tema del acompañamiento. Bueno, volviendo al tema aquí, a través de unas conferencias, algunos tipos digamos, de convenciones internacionales, se generaron algunas estrategias. Entonces, es así como de esta conferencia mundial sobre reducción de los desastres, surge a través de la OPS el programa de Hospital Seguro. También a través de FEMA, que es la Organización Federal para la Atención de Emergencias de Estados Unidos, y la Entidad de Apoyo Internacional de Estados Unidos, la USAID, surgen unas estrategias que coayudan al afrontamiento de situaciones de emergencia
Este desde el punto de vista de preparación y este también para la respuesta como tal, este para el fortalecimiento estructural y no estructural, para la mitigación y la prevención, y este ya para el afrontamiento como tal de emergencias. Entonces aparecen estos programas que definitivamente van a apoyar dentro del Hospital Seguro. También aparece el índice de seguridad hospitalaria, que era el que yo les mencionaba hace un momento, y lo que buscan es la reducción de la vulnerabilidad hospitalaria frente a desastres y promover su fortalecimiento en temas estructurales y no estructurales, que ya lo expliqué hace un momento. Componentes estructurales: construcción, edificación, diseño y establecimiento físico como tal, y no estructurales como servicios esenciales, equipamiento y demás. Y enlazado, pues obviamente, a estándares de habilitación y todo lo que tiene que ver con el decreto único del sector salud para el tema de habilitación. ¿Cómo así? Esas estrategias que fueron sugerencia internacional terminan siendo adoptadas en Colombia y por entidades internacionales para poder acreditar o habilitar. Entonces, digamos que todo está relacionado y todo adquiere una relevancia enorme. Y lo menciono con el ánimo pues de resaltar la importancia de implementar de manera adecuada. Bien, les hablaba de Hospital Seguro y hablamos que eso es obligatorio en el sector público, derivado de una resolución ministerial. Y hay un auxilio económico, hay un sistema de fondeo internacional y nacional justamente para lograrlo. Y es auditado por secretarías de salud. A nivel de hospital, de Hospital Incident Command System, que es el sistema comando de incidentes hospitalario, que ya es para atención de emergencias, este es compatible con normas internacionales para certificación y acreditación y vincula procesos de continuidad del negocio y ayuda mutua, que es de lo que les he venido hablando hace un momento, que es un tema relativamente nuevo, un tema de gestión del riesgo de desastres. Y está estructurado según procesos y roles. Y ahorita vamos a hablar un poco más de estos temas. Ya les decía, aquí el Hospital Seguro. Hospital Seguro es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles, funcionando a su máxima capacidad instalada y en la misma infraestructura inmediatamente después de la ocurrencia de un fenómeno destructivo de origen natural, antrópico o mixto. Eso se define en la resolución 976 del año 2019. Bien, y estas formulaciones hablan que se tiene que desarrollar un componente informático general del establecimiento, donde se consideran datos a conocer de manera general de hospital, capacidades y demás. Evaluar la situación, hablando de como ya habíamos hablado, los antecedentes de eventos adversos en la región, en el hospital o en el centro asistencial, y obviamente unos escenarios, planteamiento de unos escenarios hipotéticos sobre posibles adversos que pueden llegar a esperarse. La magnitud esperada, las zonas de mayor daño, el impacto, salud de la población y el centro hospitalario. Mirar que pues obviamente la misión lo que busca siempre es que esos hospitales, a pesar de la emergencia, pues continúen operando. Y habla de un componente de organización de la respuesta, que es adoptar obviamente una estructura organizacional y administrativa para poder afrontar las emergencias. Bueno, coordinación interinstitucional, lo que hablamos hace un momento, el tema de la red de referencia y contrarreferencia, y el establecimiento de procedimientos operativos estandarizados, declaratorias de fin de emergencia y algunos elementos de consulta de apoyo operativos. Eso para mencionar por encima grosso modo. Bien. Para continuar con el tema de la formulación de los planes de emergencia, hablamos ayer de manera muy somera de que estos programas cumplen el ciclo lógico de gestión, el ciclo de Denino, el ciclo PHBA, donde pues obviamente derivado de un análisis se da una planeación de acciones de intervención, de mitigación, de preparación y demás, se ejecutan esos planes y finalmente hay que evaluar de manera continua cuál es la efectividad y cuál es el aporte de esas intervenciones para finalmente generar mejora continua, ¿cierto? Generar actuaciones de esas verificaciones. Entonces, básicamente, ese decreto 2157 y todos los planes de gestión del riesgo de desastres obedecen a esa estructura lógica del ciclo de mejora continua o ciclo
PHBA. Muy bien, empecemos con la definición que nos trae la Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y lo que nos dice es que un plan hospitalario de emergencias es el documento en el que se establecen los objetivos, las acciones, la organización del hospital y sus servicios, así como las responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de controlar sus efectos adversos, de atender los daños a la salud que se puedan presentar. Esa es la definición que se nos da de planes hospitalarios de gestión del riesgo de desastres, planes hospitalarios de emergencias. Ahora, veamos una definición de los planes de gestión del riesgo de desastres, como para complementar un poquito esta definición que nos dan de los planes hospitalarios. Entonces, es un instrumento que define políticas. Ayer algunos de ustedes opinaban en un momento y mencionaban políticas. Es más, la gestión del riesgo de desastres exige que exista una política de gestión del riesgo de desastres. Política que puede estar integrada a las políticas corporativas de todos los sistemas integrados, pero deben haber políticas. ¿Qué implica que haya una política? Pues que hay un compromiso de la alta dirección que involucra o que hace que sea obligatorio para todos los niveles, digamos, de responsabilidad de la institución. Entonces debe haber una política, es importante. Muy bien. Establece los objetivos, unas estrategias, unas acciones y unos programas mediante los cuales se deben orientar las actividades internas y con otras instituciones para prevenir, para mitigar, para preparar la atención de emergencias. Prevención, evitar que ocurra emergencia. Desde la eliminación de un riesgo, desde la sustitución del mismo, desde implementación de acciones de ingeniería, desde planes administrativos, planes de control administrativo. Mitigar es prepararnos para afrontar un riesgo residual que se materializa. ¿Cómo así que un riesgo residual? Hay condiciones de riesgo que no logran ser controladas completamente. El riesgo no lo puede eliminar por completo y siempre va a existir una posibilidad de materialización y una afectación. Entonces, esa mitigación lo que hace es, frente a ese riesgo residual, mirar cómo puedo fortalecer mi infraestructura y mis componentes no estructurales para que cuando se materialice la afectación sea menor, disminuir nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, el tema sísmico. Yo no puedo eliminar el riesgo sísmico. Tendría que irme a vivir a un planeta donde no haya actividad sísmica. Y quién sabe si exista uno. Entonces, no se puede eliminar. Yo puedo construir muy bien. Sin embargo, va a haber alguna afectación. Y frente a esa afectación, pues tengo que establecer unas estrategias para poder afrontarlo y evitar una mayor afectación negativa. Bien, preparativos para la atención. Eso es muy importante. Tengo que tenerlos definidos también. La rehabilitación en caso de afectación y organiza, entrena y direcciona al personal para aplicar dichas técnicas. Entonces, comparto esta definición un poco más completa para cambiar un poco la percepción de que un plan de emergencias es solamente para atención de emergencias. Y definitivamente no, no es solamente para atención, es para prevención, para mitigación y para poder incluso recuperar. Entonces, esos componentes. Bien, ¿qué características debe tener nuestro plan de hospitalario de emergencias? Primero, que sea realista. Yo no puedo simplemente coger un documento muy elaborado que se hizo por allá en una institución hospitalaria de Estados Unidos, donde se cuenta con todo el recurso financiero, con todo el recurso técnico para estructurar ese plan, coger y hacer un fusilamiento barato del mismo, ¿no? Es mejor ser conscientes y sensatos y tener presente cuáles son nuestras falencias para poder, esos pocos recursos que tenemos, alinearlos de la manera más efectiva para poder hacer frente a una situación de emergencia y para poder abordar la prevención y la preparación. Entonces debe ser realista, debe ser flexible. Un protocolo, un procedimiento,
nunca se va a cumplir al 100%. Y no podemos pretender hacerlo. Una guía de estas, lo que nos sirve a nosotros es tener en cuenta muchos tópicos o muchas variables de una emergencia frente a esos aspectos para poder, como quien dice, hacer ajustes de último momento para poder afrontar el evento. Es una ayuda metodológica, pero no es absoluta. Entonces, siempre tiene que ser flexibles. Debe ser claro. Hey, no nos pongamos con términos complejos. Pongámoslo en unos términos que cualquier persona del ámbito social de nuestra institución lo pueda entender, lo pueda asimilar y lo pueda implementar. Debe ser concreto. No nos pongamos a hacer el libro gordo de Petete. No, vamos con cosas funcionales, sencillas, claras. Se me perdió el cursor del mouse. ¿Dónde está? Ya, no lo encontré. Listo. Debe ser concreto, preciso el logro de los objetivos, sin dar vueltas, sin redundar. Bien, debe ser integral, es decir, multiamenaza. Es decir, que contemple todas las áreas, todos los riesgos, todos los escenarios. Y debe ser integrado. Es decir, debe estar articulado con los planes municipales de respuesta a emergencias, deben estar articulados con el vecindario, con la comunidad, con las entidades locales. Debe actualizarse, es más, por exigencia normativa, ¿cada cuánto se tiene que actualizar un plan de emergencias? ¿Alguien sabe? Profe, si no estoy mal, si no es en un año, es 4 años. La actualización mínima es anual. Pero yo debo actualizar mi plan de emergencias cada vez que se surta algún tipo de variación significativa. Por ejemplo, sacamos un servicio, un servicio de uso, o integramos otro nuevo, o hicimos una renovación de áreas, una reestructuración física, o hubo una afectación que afectó algo. Todo eso tiene que cambiar. Es más, si no pasara nada así significativo, de todas formas, nosotros todos los años establecemos, y hablando del ciclo de mejora continua, todos los años establecemos un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo en sí mismo genera consecuencias benéficas, se supone, ¿no? Las acciones de formación, las acciones de normalización de espacios físicos, ¿cierto? Que señalización, que iluminación, que regular las zonas de tránsito, reforzar, bueno, todo ese tipo de cosas que hacemos nos cambian la realidad de los riesgos. Entonces, eso ya lleva a la necesidad de actualizarlo. Entonces, se actualiza en cualquier momento cuando se necesite y mínimo una vez al año. ¿Quién lo actualiza? Pues las personas encargadas de llevar este programa. Normalmente este programa está asociado al área de seguridad y salud del trabajo. Pero obviamente seguridad y salud del trabajo integra a todas las áreas, a todas las dependencias de servicios del centro asistencial. Y en caso de que algo pase, pues ellos mismos vienen y lo actualizan. Entonces es importante tener en cuenta eso. Debe ser participativo, es decir, debe ser el resultado de la integración y participación de los diferentes servicios hospitalarios, de todos los estamentos, desde el personal asistencial hasta el personal de mantenimiento y de infraestructura. El personal de seguridad también tiene que estar aquí involucrado, los directivos con mayor razón. Debe ser socializado con todo el mundo, incluso con nuestros usuarios. Debe ser evaluado. ¿Cómo se evalúa? Desde simulaciones, desde simulacros, desde veedurías, desde auditorías de personas externas, de pares que puedan venir a evaluar esas condiciones, ¿cierto? Mirar que realmente lo que está allí plasmado se está desarrollando.
Muy bien, debe ser sometido a un proceso de mejora. Entonces es importante, muchachos, que se dé la mejora continua de esto. Quiero mostrarles un video de una ayuda que puede servir para socializar un plan de emergencias. Entonces, denme un segundo de dejar de compartir acá un momento. Voy a buscar por aquí un video. Denme un segundito, abro aquí este video. Ahora compartamos. Plan Hospitalario de Emergencias de la ESE Hospital Universitario de Santander. Buscamos lograr un hospital seguro y fortalecer la gestión del conocimiento de emergencias y desastres. En la ESEUS contamos con Comité Hospitalario para la Gestión del Riesgo de Desastres de nivel gerencial, el Comité Técnico Operativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de nivel táctico, la Brigada para Emergencias es el nivel operativo, la comunidad hospitalaria en un nivel operativo y con coordinación de gestión de riesgo de desastres. La comunicación es bidireccional entre los equipos. Se tienen asignados responsables en comunicaciones importantes como son formación a medios de comunicación, el gerente o su delegado. Formación de destino y ubicación de los pacientes, profesional del CIAO. Coordinación de gestión de riesgo de desastres. Información a CRUE y Secretaría de Salud. Profesional de referencia y contrarreferencia. Información virtual y bases de datos, profesional de UFAT. Información escrita y plan de medios, comunicador social. Información del estado de salud de los pacientes y médico de urgencias. Alertas en la ESEUS. Alerta verde. El personal disponible en el hospital se organiza para atender una posible emergencia. El resto de los funcionarios permanece disponible a un llamado de refuerzo. Alerta amarilla. Alistamiento con presencia física en el hospital de todo el personal que se encuentre de turno. Alerta naranja. Disponer y activar durante esta fase los recursos, áreas y personal de refuerzo. Alerta roja, una vez se establece la demanda asistencial a raíz del desastre y se da inicio a la ejecución del plan hospitalario de emergencia. Códigos de alarma en la ESEUS. Los códigos de alarma se activan por medio de los radios de comunicación del personal de vigilancia y por el sistema de perifoneo de los teléfonos. Se tienen tarjetas de funciones tanto para emergencia interna como externa, las cuales se encuentran en cajas de señalización de cada uno de los servicios. El plan tiene sitios específicos para garantizar la correcta respuesta frente a emergencias. Centro de reclutamiento extramural para dotación de sangre, facultad de salud. Centro de información a medios de comunicación, auditorio de oncología. Centro de información para el público, sala de espera de consulta externa. Sala de crisis, toma de decisiones, auditorio del hemocentro. Los recursos para la atención de emergencias y desastres como camillas, boletines, extintores, ducha de emergencia, paneles de control eléctrico, salidas de emergencia y rutas de evacuación deben permanecer despejados. Tienen establecidas áreas de triaje, organización y tratamiento debidamente finalizadas. En caso de emergencia, conserve la calma, obedezca las indicaciones del personal del hospital, no corra, no grite, no empuje, no use ascensores, sea responsable de su propia autoprotección. Bueno, muchachos. Es solamente un video de ejemplo de cómo a través de medios como estos podemos nosotros socializar estos recursos. Pero espere que ya me convoco. Bien. Ya silencié, se le disparó el micrófono a alguien. Entonces, muchachos, es importante que nosotros busquemos la manera de socializar de manera suficiente estos programas. Y a veces una forma muy sencilla es esta, a través de un video.
Un video lo puede mandar a través de redes sociales, lo puede mandar a través de correo interno, lo puede publicar en salas de espera, en ascensores, lo puede imprimir, en fin. Pero la idea es que esté socializado y que se someta a un plan de mejora continua. Bien, muchachos, en la prevención, entonces lo decía hace un momento, junto a acciones para evitar e impedir la ocurrencia de daños a consecuencia de un evento adverso para la cual se debe intervenir la amenaza, la vulnerabilidad o ambas hasta eliminar el riesgo. La amenaza, ya lo decíamos, es la posibilidad que ocurra una afectación derivada de la materialización de un riesgo en un lugar específico y en un tiempo específico. Y la vulnerabilidad, pues es esa condición que determina el nivel de afectación, mayor o menor, de acuerdo al nivel de preparación frente a un riesgo en especial. Entonces, si tenemos antecedentes de afectaciones por crecientes de ríos, por inundaciones, por todo lo demás, pues ¿qué es lo que debemos hacer? Traslademos el centro asistencial a un lugar donde definitivamente no se vaya a ver afectado por eso. Yo me acuerdo de Armero, del evento ocurrido en Armero, y que pues puse la foto ayer en la parte de socialización de los antecedentes de afectación a establecimientos de salud por desastres en Colombia. Además, Armero en esto pasa a ser la tercera situación de desastre, obviamente contemporánea, o de la que se tenga registro histórico reciente y verificable y pues muy claro, viene a ser el tercer desastre con mayor afectación de personas, ¿no? Turquía y Siria, con el terremoto de la semana pasada, pasan a ser el segundo. Creo que van como 30 y algo de mil víctimas fatales y cerca de 70.000 heridos, todavía hay muchos desaparecidos y demás. Indonesia, en el 2004 fue el terremoto y el tsunami que causó 214.000 muertos. Armero generó cerca de 25.000. Y definitivamente ese evento que ocurrió en Armero es algo que se puede presentar en varios pueblos o en varias ciudades de Colombia. Los que son por allá de la zona del centro del país, el cafetero, esa zona, lo saben. Estoy hablando de Chinchina, Caldas, estoy hablando de Coello, Tolima, estoy hablando la misma zona de Armero, ¿no? Esa misma zona de influencia del Parque Nacional de los Nevados. Entonces son cosas que pueden llegar a ocurrir en la zona del río Páez, allá en la zona del Cauca. Entonces hay zonas, Gramalote Norte de Santander también, era una amenaza que estaba identificada plenamente y no se hizo lo justo para evitar esa afectación tan terrible, ¿no? Entonces, muchachos, a lo que voy es el riesgo de intervenirlo con decisión. Yo sé que no es fácil, requiere voluntad política, administrativa y demás, pero se puede hacer, se puede hacer. Miren que en la zona de Chile hay al menos, o habían 5 poblados que tenían el mismo riesgo de lahares, es lo que ocurrió en Armero. Y lo que hicieron allá fue trasladarlos por completo. Primero construyeron las ciudades o los pueblos en unos lugares seguros. Cuando ya estuvo todo instalado, trasladaron a la gente de manera obligatoria. Los trasladaron y luego demolieron y militarizaron la zona para que no fuera reocupada. Hermano, eso es hacerlo con decisión, ¿no? Fíjense que Gramalote definitivamente tocó volverlo a instalar, tocó volverlo a construir y bueno, y se tardaron los años de los años, pero bueno, a lo que voy es que la prevención es muy importante hacerla efectivamente. La mitigación es justamente las acciones que buscan reducir la afectación, ¿no? Tras la materialización del evento. Entonces vemos ahí exoestructuras para fortalecer el fortalecimiento estructural de un edificio frente al tema de sismoresistencia. El tema de preparación, pues obviamente las acciones para reducir al máximo la pérdida de vidas y otros daños, organizando oportunamente y adecuadamente la respuesta y la rehabilitación.
La respuesta, pues son las acciones que se llevan a cabo tras la ocurrencia del evento y que busca es proteger, ¿no? Salvar vidas, evitar el sufrimiento y disminuir las pérdidas. Bien, esa respuesta se basa en algunos elementos básicos del modelo de manejo de crisis hospitalario, y es la organización, vuelve y juega, las brigadas y los equipos operativos hospitalarios y los equipos externos de apoyo, el tema de articulación, lo que ya hablamos hace un momento. Y cómo articulamos los comités hospitalarios de emergencias bajo un esquema estandarizado que es el plan hospitalario de emergencias, articularlo con la red de servicios de salud y obviamente todos los recursos tanto hospitalarios como equipos externos de respuesta. Todo eso bajo un esquema de alcance de control, que eso ya lo veremos en sistema de comando de incidentes, que es el alcance de control y es el alcance efectivo que se tiene de la información, de las órdenes y de la trazabilidad de la información que se da en el momento de actuar ante una situación de emergencia. Ese es el alcance de control. Bien. La rehabilitación tiene que estar clara. Entonces yo les decía, aquí tenemos que estar todos metidos en el cuento, articulados, conscientes y con nuestras funciones y responsabilidades claras. Si pasa una afectación, pues nuestro personal de mantenimiento y planta física tiene que desplazarse, evaluar la infraestructura para poder habilitar lo que pudo haber sido afectado con el evento acaecido, la emergencia acaecida. Y si hubo afectación profunda, pues tiene que, después de rehabilitarse el servicio, tenemos que buscar la manera de reconstruirnos. Y obviamente esa reconstrucción tiene que ser con mejores condiciones a las que teníamos antes de la emergencia. Bien, ¿cómo vamos hasta acá, muchachos? Muchachos, ¿ir ahí? No, William. Ok, preguntas. Todo bien. Hagamos un momento de preguntas. Pregunta es, ¿cómo conseguimos todo lo que nos han dado en estos últimos, de que comenzamos el diplomado, no tenemos cómo conseguir la información? O sea, las diapositivas, lo que nos han retroalimentado. Bueno, por mi parte, les voy a escribir ahí en el chat mi correo electrónico, por si a través del manejo de la información del diplomado a través de la universidad, de pronto se demora un poco en llegar. Espérenme, ya les estoy escribiendo ahí mi correo electrónico en el chat. Entonces, muchachos, ahí les escribí en el chat. ¿Por qué no me escribí en el chat? Bueno, se lo voy a escribir aquí en la pantalla. Porque no me dejó. Cerripdel, de Sergio Rivera Delgado, cerripdel@gmail.com. Entonces, si en el transcurso de esta y la semana entrante no les ha llegado la información, por lo menos de mi componente, yo me comprometo a responder el correo y enviarles la presentación y los elementos metodológicos que les he venido mencionando. ¿Listo? Sí, Buenas gracias, tardes para todos. Profe, le habla Jacqueline de la Cruz. Yo estoy en Riohacha, La Guajira, y trabajo en varias empresas del área de la salud. Y he escuchado, pero me gustaría que usted me confirmara, ya que maneja bastante el tema y ha tenido bastante experiencia, ¿qué tan cierto es, ¿qué tan cierto es que el número de brigadistas de emergencia en las instituciones prestadoras de servicios de salud debe ser equivalente al 10% del total de la población trabajadora? Bueno, ese tema no está normalizado. Es decir, no hay nada que me diga tiene que ser así. Lo que sí es importante es que analicemos qué es lo que es efectivo.
Si ocurre una emergencia, pensemos en un centro asistencial, un nivel 2 asistencial, por ejemplo. Ayer planteamos así, ¿cuántas personas pueden haber en un turno? Más o menos, alguien que nos cuente de su experiencia. Eso varía de acuerdo al nivel de la clínica o hospital, pero aproximadamente son 7 por área. Digamos que hay, a ver, 7, 14, 21, digamos que hay como 49 en cada por todas las áreas, 7 en cada turno. Redondeémoslo a 50. Redondeémoslo a 50. ¿Cuántos usuarios hay para ese momento? Usuarios y acompañantes. ¿Qué población usuaria puede haber en un momento dado? Fácilmente 200 personas, me imagino. Exacto, entre 200 y 300, sí. Listo. Ahora, miremos los roles de las personas. Hay personal que está haciendo o en consulta externa o que está haciendo algún procedimiento, en fin. En el momento que llega a ocurrir una emergencia, ¿qué necesito yo? Que las personas que están atendiendo usuarios los puedan tranquilizar, los puedan orientar y en dado caso que se requiera, por ejemplo, una evacuación, puedan orientar, guiar y apoyar una evacuación. Entonces ahí empezamos a mirar cuánta gente necesito para eso. Todo el personal asistencial que está haciendo intervención con usuarios tiene que estar involucrado ahí. Mínimo como líder de evacuación, mínimo. Ahora, todo el personal administrativo tiene que entrar a apoyar el despliegue de ciertos recursos, de asistencia, de atención. Todo el personal de planta física se va a garantizar que la infraestructura, que el tema de estructura y no estructura esté funcionando. O sea, en ese orden de ideas, todo el mundo que trabaja tiene un rol activo en la respuesta a una emergencia. Entonces ahí ya ese 10% me puede llegar a ser insuficiente definitivamente. Lo importante, sí, completamente de acuerdo. Gracias, profe. Listo, eso pasa como en una escuela. En una escuela hay un profesor por cada 20 niños, para ponerle un número. Y hay un coordinador, y hay un rector, y hay unos administrativos. En caso de que haya una emergencia, a todos les toca desplazarse a cumplir una función para la respuesta a emergencia, para proteger a las personas y para protegerse en ellos mismos. Lo mismo pasa y con mayor razón en un centro asistencial, teniendo en cuenta que hay personas que vienen en una condición de salud no muy buena, que pueden tener o no autonomía o pueden tener una condición de discapacidad en un momento dado, que pueden estar inconscientes, sedados, ser oxígeno dependientes, estar monitorizados, estar en una unidad de cuidado intermedio o intensivo, en fin. Entonces, lo que tenemos que mirar es cuánta gente necesita involucrar en el proceso. Yo me atrevería a decir que todo el mundo tiene que estar involucrado, absolutamente todo el mundo. De pronto, llamar brigadista de emergencia a aquel que puede reaccionar para afrontar una emergencia. Bueno, y hay que entender algo. Y es que las emergencias en un centro asistencial son de dos tipos, internas o externas. Una emergencia interna puede ser una pérdida de contención de gases medicinales, lo que podría configurar una atmósfera peligrosa. Puede ser, por ejemplo, la ocurrencia de un incendio. Puede ser la ocurrencia de un sismo, que genera una afectación al servicio, que genera un riesgo inminente para las personas y que exige una reacción del personal para salvaguardar la integridad de todo el mundo. Entonces, es una emergencia interna. Ahora, una emergencia externa a un centro asistencial es, por ejemplo, que haya un concierto y en ese concierto haya una alteración del orden social, haya una estampida, hayan múltiples víctimas y empiecen a llegar muchas personas a requerir asistencia. Entonces, ahí tengo que tener una reacción como centro asistencial para ampliar nuestra capacidad.
para poder dar, digamos, cobertura a esa necesidad emergente. Entonces, ahí también tengo que mirar cuánta gente necesito. Es más, ¿a cuánto necesito? ¿Al 10% o a más? A más. Es más, me toca llamar a personas que están fuera de turno. Me toca tenerlos, como quien dice, planillados. En caso de que algo pase, empiezo a llamar, hey, hermano, ocurrió tal cosa, véngase por favor para el servicio. Y empezar a organizar unas zonas de expansión. Entonces, ese 10% estoy seguro que no es suficiente. ¿Listo? Profe, perdón la interrupción. Profe, Para los compañeros que están preguntando el Gmail, en la diapositiva, la parte de arriba, el profe escribió el correo. Sí, aquí está, ahí está con rojito, debajo de componentes del PHGRD, dice serip de Rivera del @gmail.com. Ese es mi correo personal. Bien, muestra una proporción adecuada puede ser el 10%, eso significa que en promedio una de cada 10 personas debería pertenecer a la unidad y en el caso de contar con una población inferior a 10 personas, lo más indicado es que al menos 2 personas designadas como unidades. Es más. Claro, profe. Sí, señor. Profe, sí, está muy clara su opinión. Y además, pues pienso yo que cuando digamos, cuando hay una emergencia externa, ¿sí? Digamos así, en un evento público o donde se reúna bastante gente y hay una estampida o de pronto un sismo y hayan muertos, las entidades de salud deben prestar, digamos, la atención. Pero entonces ahí tiene que estar, digamos, integrado la cadena de llamado, porque la cadena de llamado inmediatamente serían las entidades de apoyo, ¿sí? Que entrarían a apoyar, digamos, esa emergencia. Eso es la aclaración que yo iba a hacer. Gracias. Perfectamente, perfectamente. Entonces, lo que hablábamos de articulación. Entonces, supongamos que tenemos un incendio en el centro asistencial. Yo tengo que hacer una evacuación de instalaciones porque definitivamente fue imposible controlar el incendio, no extinguirlo, controlarlo al menos. Para poder evacuar, yo necesito gente que me apoye. ¿A quién puedo recurrir? Por ejemplo, si cerca a mi establecimiento asistencial hay, por ejemplo, un batallón, hay una estación de policía, hay una universidad. Por ejemplo, aquí en varios hospitales aquí en Santander hay facultades de salud de diferentes universidades asociadas a los hospitales. Entonces, todo ese personal que está ahí, en un momento dado, podría ser ese apoyo. La Defensa Civil, los bomberos, todas esas entidades, y tienen que estar ahí a la llamada de la entidad. Y tiene que tenerse preparativos, y tienen que haber protocolos de integración, y tienen que haber procesos adelantados. Eso no puede ser de repente, no, que, ay, no, nos ocurrió el evento, empecemos a llamar a ver quién nos ayuda. No, tiene que ser claro a quién llamamos. Al comandante de los bomberos. Señor comandante de bomberos, le habla el gerente del hospital. Tenemos una situación de este tipo, necesitamos, por favor, que acuda a ayudarnos según lo que tenemos definido. Sí, de eso se trata, porque vamos a ser insuficientes y por eso todos tenemos que estar en sintonía de esto. Bien, muchachos, bien. Esta guía de planes hospitalarios de emergencia me lista a mí una serie de componentes que deben estar integrados dentro de nuestro documento plan de emergencias. Primero, una ficha técnica que permite el seguimiento, es decir, cuándo se creó el documento, cuándo se actualizó, cuándo se revisó. ¿Sí? Una justificación, obviamente la justificación está dada por las condiciones de realidad. Bien, información general del hospital, pues, saber dónde está ubicado, cuál es el entorno, condiciones biofísicas, saber cómo es la estructura, cuántos pisos tiene, cuántas áreas construidas, cuántos servicios, la distribución espacial, el tipo de construcción, el inventario de recursos, de elementos esenciales, sistemas de respaldo eléctrico, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los escenarios posibles de afectación? Lo que hablamos hace un momento, los objetivos con base a los posibles escenarios de afectación. ¿Quién es el comité hospitalario de emergencias? ¿Quién es la brigada de emergencias? Evaluar la capacidad de respuesta, los sistemas de información y comunicación, lo que decía Jesús Claudio hace un momento,
¿A quién llamamos? ¿Quién llama a quién? ¿A quién responde los llamados? ¿Cómo evalúo la capacidad? Pues miro los recursos humanos, turnos de disponibilidad de refuerzos si algo pasa, áreas de descanso y bienestar de las personas, elementos de protección personal, el suministro de equipo, medicamentos, insumos, equipos contra incendios, dotaciones, en fin, líneas vitales, agua, energía, combustible, gases, telecomunicaciones, áreas de tratamiento y expansión, cómo se distribuyen las áreas. Ahorita no, mañana hablaremos de eso, cómo es el tema de las áreas de expansión. Entonces, eso es importante, disponibilidad de camas, tanto de nosotros como de la red asistencial, capacidad de atención y expansión, autonomía de líneas vitales, en fin, todo ese tipo de cosas debemos tenerlo plasmado, identificado y desglosado, incluido en un documento. Es importante que esa información esté actualizada y esté disponible, ya sea en medio magnético o en físico, porque en caso de que una emergencia ocurra, toda esa información es la que yo uso para poder desplegar mi atención, para poder llevar el inventario, para poder saber qué tanto se ha consumido, qué tanto tiempo de operación podemos garantizar, si ya estamos siendo superados, si estamos próximos a quedarnos ya sin recursos, en fin. Ya para responder desde la parte operativa, pues la activación y desactivación del plan. ¿Cómo activo la ayuda y cómo desmovilizo todo el recurso? Organización para la respuesta. Esto hace referencia al sistema comando de incidentes hospitalario, que es lo que vamos a ver el viernes. Acciones de respuesta. Hey, ¿cómo las tenemos ordenadas, cierto? ¿Cuáles son los procedimientos operativos estandarizados o normalizados? ¿Quién es la coordinación externa? O sea, es decir, ¿con quién tengo que articular la respuesta? ¿Cuáles son los protocolos de articulación? ¿No? Son protocolos. Profe, disculpe. Sí. Una pregunta, quiero que me agrande un poquito más. Dentro de la articulación externa, usted decía hace unos momentos, los PBOT, quiero que me diga cómo se articularía el PBOT en esta ayuda como componente externo o como apoyo externo, porque hay muchos municipios, y eso no es mentira, que están totalmente, esos planes de ordenamientos están totalmente desactualizados, inclusive con una vigencia del 2014-13, que es prácticamente la veracidad de los municipios. Entonces, ¿cómo puede articularse al apoyo el plan de ordenamiento territorial de una alcaldía? Esa es la pregunta que yo me hago. Bueno, hay varias maneras como una alcaldía se vincula con las instituciones de salud. Y es, primero, ¿qué es un plan de ordenamiento territorial? Es como desde varios factores, desde el análisis de varios factores, no solamente factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, no es solamente que esté en una zona de alto riesgo por avalanchas o por deslizamientos de tierra, por desplazamientos de ladera o por evento de erupción volcánica. No solamente eso lo que determina un POT, también lo determina un ordenamiento urbanístico, un ordenamiento sostenible, el tema económico, el tema sociodemográfico. Todos esos aspectos los tiene en cuenta un plan de ordenamiento territorial. Y en la medida, claro, el tema de construcción de infraestructura. A través de un plan de ordenamiento territorial se proyecta el desarrollo en infraestructura municipal. Y obviamente todo eso puede llegar a afectar sensiblemente el funcionamiento de un centro hospitalario. Porque es que si yo organizo o hacemos lo que llamamos en Colombia volteo de tierras, entonces el hospital siempre ha estado aquí y resulta que algún político, como es amañado, quiere darle valor a un predio que compró. Entonces voltea las tierras y le da un uso comercial, le da un uso industrial, le da un uso determinado. Y eso va a generar que haya un sobrepaso de las capacidades de las vías de acceso, por ejemplo, afectando el funcionamiento del centro asistencial. Va a presentar unos factores de riesgo adicionales que podrían afectar la integridad de la institución. Entonces, todo ese tipo de cosas influyen. Ahora, ¿qué más influye? Los planes de gobierno. Los planes de gobierno que cada alcalde tiene. Es más, los planes municipales
tienen que articularse a los planes nacionales y a los planes regionales para poder establecer proyectos de inversión, para poder implementar proyectos de desarrollo, y todo eso puede llegar a afectarnos seriamente. Es más, si el enfoque de mi mandatario local, que es casualmente un médico, él lo que quiere es fortalecer la infraestructura en salud, pues obviamente ese plan de gobierno de esa persona va a influir directamente sobre el desarrollo de la institución. Entonces, todo eso se tiene en cuenta. Ahora, como somos parte de la respuesta a emergencias, como centro asistencial, pues definitivamente hay recursos de asignación específica que tienen que ir a la atención en salud. Recursos que vienen de asignación nacional o regalías, en fin, por ciertas vías, y es importante pues que nosotros estemos articulados con el gobierno local y regional para que pues obviamente se den las mejoras, ¿sí? Eso es planeación, y pues eso tiene que ver integración, liderazgo y articulación de entidades. Muy bien, ¿es claro? Sí, perfecto. Muchas gracias, profe. Muy amable. Bien. Plan de evacuación y plan de continuidad, bueno, ya lo veremos también, que es un tema, el tema de evacuación hospitalaria es un tema bastante particular. El tema de rehabilitación y recuperación, ya les expliqué qué es, pero o sea, a lo que voy, esto que está aquí listado es lo que tiene que estar plasmado en el documento. O sea, que tenga ese título, coordinación externa. Entonces, listo, ¿cómo hacer la coordinación? ¿Cuáles son los protocolos de coordinación externa? Y eso se establece según la dinámica de cada lugar. Listo, aquí las entidades disponibles son estas. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Listo, tenemos centrales de radiocomunicaciones a través del CRU, o nos tocan por medio telefónico. ¿Cómo se articulan? ¿A través de qué escenarios? ¿De convocatoria municipal? En fin, todo ese tipo de cosas es lo que se ha de plasmar. Teléfonos de contacto, quién llama a quién obedece a quién. Bien. Entonces, viene la generalidad del plan de emergencias, que es información de la entidad, el análisis de riesgo y vulnerabilidad, que vamos a verlo ahora en un momento, organización para la prevención, preparación y atención de emergencias. Es como la estructura administrativa, el organigrama de nuestra empresa de salud funciona para la prevención y preparación ante emergencias. Ese comité hospitalario de emergencias está integrado por las personas que toman decisión en la empresa de salud. ¿Cierto? Esos directivos, entonces el gerente administrativo, el coordinador médico, el gerente general, el gerente o el jefe de mantenimiento y planta física, el jefe de seguridad, en fin, todas esas personas que toman decisiones y que tienen unos roles de estructura y responsabilidad en tiempos, digamos, de tranquilidad, pues tienen que articular analizando aspectos netamente de gestión del riesgo de desastres. Y ahí es de esa estructura a la que hablamos. Estrategias para la prevención de emergencias, entonces eliminación e intervención activa de amenazas, planes de intervención para la mejora estructural y no estructural, de eso ya hemos hablado hoy. Estrategias para la preparación ante emergencias, también las hemos mencionado, planes de capacitación, simulacro y simulaciones, planes de ayuda mutua, que es cómo articulamos con entidades externas que nos pueden brindar apoyo para afrontar una emergencia o para afrontar la recuperación. Aseguramiento financiero, ya hablábamos pues de eso, que tenemos un fondo para emergencias, que tenemos unas entidades que desde el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre nos pueden dar sus dineros, declaratorias de emergencia, declaratorias de calamidad desde una entidad territorial, también pueden disponer de recursos para que se afronte una emergencia que afecte el centro asistencial, si somos de la red pública obviamente, o de la red privada que está articulada con las estrategias de respuesta locales, como pasó con el COVID. Miren que con el COVID muchas entidades, incluso del orden privado, se fortalecieron y hubo recursos estatales y recursos internacionales justamente para eso. Entonces, digamos que todo eso es posible si se articula y se gestiona de manera adecuada. Fortalecimiento de componentes esenciales para la prestación de servicio, determinación y preparación de planes de contingencia, eso se determinan antes de la emergencia. Luego, deben haber unas estrategias para la atención. Ya cuando yo voy a atender una emergencia, pues tengo que desarrollar el sistema comando de incidentes para hospitales.
que es una estrategia, es un estándar, una metodología para afrontar emergencias, que es el conjunto de recursos, de estrategias para poder afrontar de manera óptima, de manera optimizada, la estabilización y control de una emergencia. Bien, implementación de planes de contingencia según la emergencia. Obviamente se da la emergencia y nosotros tenemos que implementar lo que ya definimos anteriormente. Ya sea una emergencia, ya sea una emergencia externa. Y información complementaria. Toda la información que puede en un momento dado servirnos para afrontar la emergencia. Entonces, saber cuánto hay en stock en el almacén, cuánto hay disponible, qué recursos hay, cuánta autonomía para una planta de emergencias por una falla eléctrica local. En fin, todo ese tipo de información que en un momento dado nos sirve. Bien. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Bien, bien, profe. Muy bien, profe. Gracias. Pregunta, ¿todos estos temas, todo esto que hemos mencionado, lo tenemos dentro del plan de emergencias? Sí, sí lo tenemos. Perfecto, muy bien. ¿Qué han identificado como necesidad para complemento de lo que ustedes tienen ya desarrollado? De lo que hemos mencionado hasta el momento, de pronto que no tengan claridad de cómo se hace. Lo pregunto con la idea de pronto de el día lunes, donde hablamos de componentes complementarios, poder de pronto presentar esas necesidades específicas. Profe, Sí, señor. Creo que sería un poquito como agrandar la información. Uno de los planes, digamos, que está supremamente arraigado a los planes hospitalarios, es el plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares, ¿no? Yo creo que es sumamente importante porque de ahí se pueden, digamos, emanar emergencias biológicas cuando se lleva mal el plan de gestión. Entonces sería un poquito como ampliar esa información para que lo tengamos más presente. Eso sería. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, para el lunes, sacamos un espacio para mirar ese tema un poquito más en detalle, ¿vale? Listo. Bueno, muchachos, otro tema importante, y es muy importante porque es el punto de partida para la gestión del riesgo de desastres, y es el análisis de riesgo y vulnerabilidad. Es nuestro mecanismo diagnóstico, es lo que nos pone sobre la mesa lo que debemos gestionar. Entonces es muy importante que entendamos cuál es la dinámica. Metodologías de análisis de riesgo hay varias. Dentro de este plan, de esta guía de planes hospitalarios de emergencia, planes hospitalarios de gestión del riesgo de desastres, hay una metodología propuesta. Ustedes pueden perfectamente revisarla, desarrollarla, incluso hay un documento específico para eso. Hay otra metodología planteada por Organización Panamericana de la Salud. En fin, incluso podríamos usar lo que nos sugiere el decreto 2157 de 2017 para planes de gestión del riesgo de desastres de entidades públicas y privadas, y ellos lo que sugieren es tener en cuenta lo que refiere a la norma técnica ISO 31000, versión 2009. Ellos piden tener en cuenta pues los parámetros metodológicos para análisis de riesgo, y hay otras más. Hay otras metodologías propuestas por otras entidades. Está también la metodología de GTC 45, versión 2012, que es la matriz de identificación de peligros, análisis de riesgos y determinación de controles. En fin, a lo que voy es, lo importante es que analicemos de manera lo más objetiva posible las amenazas, los riesgos, para poder hacer una priorización adecuada de estos y poder establecer planes de intervención que sean efectivos, que sean medibles, que sean, digamos, que le aporten realmente desde la eficiencia también, porque pues intervenir todos los riesgos puede llegar a implicar inversiones
que hay entidades que no son capaces de sustentar, ¿no? Entonces, ponernos a plantear mejoras que sean descabelladas, pues va al traste con el objetivo, la filosofía de la gestión del riesgo, y es que hay una mejora continua, que definitivamente de manera dinámica las condiciones vayan mejorando. Entonces, es importante tener en cuenta eso, y vamos a hablar justamente de, yo voy a proponer una metodología, y es una metodología adaptada, pero solamente para mostrarles que no es del otro mundo, pero que sí hay unos aspectos importantes a tener en cuenta en el análisis de riesgo y vulnerabilidad. Obviamente un criterio experto es necesario, pero tiene que contemplar puntos de vista de diferentes personas. Hablamos que un plan de emergencias, un plan hospitalario de emergencias debe integrar pues todos los estamentos que participan de la dinámica operativa del centro asistencial. Entonces, para un análisis de riesgo objetivo, tengo que tener en cuenta la opinión de las personas que se ven expuestas al riesgo. ¿Y quiénes se ven expuestas al riesgo? Pues el personal operativo, el personal asistencial, el personal de seguridad, los que están de cara al usuario. Entonces, ellos se ven expuestos. Entonces, la percepción de ellos es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Bien, entonces, nosotros tenemos que revisar la probabilidad, la vulnerabilidad y, ¿por qué no?, una condición de aceptabilidad. Estos términos son muy típicos, por ejemplo, de GTC 45. Yo sé que algunos de ustedes que están en el área de SST conocen la metodología y saben que hay un factor de probabilidad y un factor de deficiencia, y finalmente se habla de un nivel de repercusión del riesgo y un factor y una condición de aceptabilidad. Es decir, si el riesgo se manifiesta, ¿qué tan profunda sería nuestra afectación? Obviamente dependiendo de las deficiencias que tengamos, es decir, de la vulnerabilidad. Y obviamente ahí estableceríamos si estamos en condición de afrontar el evento sin poner en riesgo nuestra continuidad, o si definitivamente tenemos que dar una prioridad máxima a esa amenaza, a ese peligro y a ese riesgo para poder mejorar nuestra condición, ¿no? Entonces, bien, hay que establecer un monitoreo del riesgo. ¿Cómo así? Medios de comunicación, medios de verificación, medios de seguimiento para poder identificar a tiempo aquellas condiciones de variación del riesgo que pueden indicarme la inminencia de su ocurrencia. Por ejemplo, en un sistema de suministro de gases medicinales existen unas instalaciones donde están los sistemas de almacenamiento a través de tanques de gas. Hay unos sistemas de distribución o suministro que tienen válvulas, que tienen sistemas de medición de presión y controles a lo largo de la red misma. ¿Qué factores podrían indicarme a mí que hay una pérdida de contención, una pérdida de hermeticidad, por ejemplo, que hay una fuga de algún tipo de gas? Pues medición de presión, o que haya definitivamente una evidencia de deterioro, que haya aspectos visibles, audibles, que pueden indicarme que hay una falla o una posible falla o que se puede presentar. Inspecciones físicas de integridad de esas redes. Todo ese tipo de cosas que se hacen mediante inspecciones periódicas, que se hacen a través de mantenimientos periódicos, mantenimientos correctivos, incluso preventivos o predictivos, ¿no? Todo ese tipo de cosas es lo que me permiten a mí detectar a tiempo una condición de, digamos, de deterioro para poder ser intervenida y evitar que la emergencia se manifieste. Entonces, eso es lo que llaman monitoreo del riesgo y procedimientos para el monitoreo del riesgo. Profe. Sí, señor. Verá, sí, yo, estoy completamente de acuerdo, y yo creo que toma, en este ejemplo que nos pone, yo creo que toman un papel importantísimo los ingenieros biomédicos que atienden, digamos, las instituciones, porque es de ahí que él, si no lleva una calibración técnica con metrología y digamos, y tecnología para medir presiones, va a haber una catástrofe por mínima que sea la fuga, digámoslo así. Entonces, es importantísimo el personal que esté
digamos, supremamente capacitado o idóneo en la materia para que haga estas labores. El ingeniero biomédico puede haber, por ejemplo, una ocurrencia de una emergencia por una electrocución en una unidad odontológica nomás, ¿sí? O de pronto un estallido por un autoclave. Entonces yo creo que es una persona que es supremamente importante dentro de las redes de apoyo. Eso quería decir, profe. Claro, y es que, por ejemplo, desde el área administrativa del centro asistencial, pues esa persona encargada de componentes estructurales y no estructurales debe conocer los equipos. Los equipos mismos desde fábrica tienen unas recomendaciones para todo ese proceso de manutención. Y obviamente exigir a esos proveedores, que normalmente son proveedores externos, ¿no? Normalmente ya esas actividades son tercerizadas y hay empresas dedicadas a todo el tema de calibración, certificación, mantenimiento, reparación de equipos y de infraestructura. Entonces, que todo eso esté registrado y que se lleve un seguimiento, que se mire que se cumplan los tiempos para el desarrollo de dichas inspecciones, de dichos monitoreos. Entonces, todo eso es predictivo. Eso es preventivo, eso es de sostenimiento y eso evita que la situación se vaya en un momento dado a una condición de emergencia. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bien. Vamos a pasar al tema de análisis de riesgo y vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es un análisis de riesgo y vulnerabilidad? Pues es el estudio diagnóstico metódico y objetivo de las condiciones de peligro propios de la operación de la entidad basado en un análisis cualitativo y cuantitativo de potenciales fenómenos adversos, permitiendo el direccionamiento de mecanismos de control, de prevención y preparación efectivos y eficientes para la protección de las personas, la infraestructura, del medio ambiente y garantizar la continuidad de la operación. Eso es el análisis de riesgo. Es muy importante. Entonces, ¿qué permite? El análisis de riesgo permite identificar y clasificar peligros, desde su origen, desde su afectación y demás, hacer una valoración de los mismos. Es mirar el tema de probabilidad y demás, evaluar qué tan vulnerables somos frente a esos riesgos identificados, calificar el grado de repercusión de ese riesgo, establecer el nivel de aceptabilidad de los mismos y establecer las prioridades de intervención frente a los riesgos. Entonces, y es lo que yo les decía del proceso de mejora continua y el tema dinámico de los planes hospitalarios de emergencia. En la medida en que yo voy generando intervenciones, va cambiando mi realidad frente al riesgo. Eso me va a reorientar las prioridades para la siguiente vigencia. Si yo hice una inversión gruesa este año, pues definitivamente esa condición de riesgo que yo había evaluado y que justificó esa intervención, esa inversión, pues ya cambió, ya se disminuyó y eso me permite a mí darle prioridad a otro. Entonces, así tenemos que jugar nosotros de una manera objetiva, haciendo ese análisis y esa ponderación de riesgos para poder establecer nuestros planes de intervención de una manera mucho más efectiva y eficiente. Entonces, bueno, esto es un proceso normal de gestión de riesgos, es lo que dice la ISO 31000. Entonces, hay que establecer un contexto, hay que evaluar los riesgos y para poder evaluar hay que identificarlos, analizarlos, hacer una valoración y de ahí se deriva un tratamiento de los riesgos. Obviamente, la alta dirección debe hacer seguimiento a todo el proceso, tiene que acompañarlo todo y hay que hacer un proceso de comunicación y consulta. Los riesgos no solamente los tienen que identificar quienes deben administrarlos, sino todo el mundo que tenga que ver con él, que esté expuesto a él. Bien, y para eso pues tiene que participar toda la organización. Les decía yo que la condición de riesgo normalmente tiene en cuenta factores como probabilidad, como consecuencia y exposición. En algunas metodologías existen otras que puede variar un poco. Lo que es importante, y para eso, ¿qué hora es? Ya son las 7 de la noche. Bueno, muchachos, se me fue el tiempo, la verdad, no estuve tan atento a este. El día de mañana iniciamos con un modelo
y un ejercicio de calificación de riesgo. Entonces, ya por hoy damos cerrada la sesión. Agradezco nuevamente la participación, la atención, los aportes y les deseo una muy buena noche. Tiempo, ni siquiera tenemos tiempo para preguntas. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz Muchas noche. gracias. Muchachos, que estén muy bien. Buena noche. Gracias, muy amable, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Muy entendible todo. Gracias. Con mucho gusto.